Para muchos sigue siendo un misterio el caso de los agroglifos, o son estas complejas figuras geométricas que aparecen en los sembradíos, principalmente en Inglaterra, pero ojo, en Sudamérica, Canadá, también han existido casos de esto mismo. Mucha atención porque al comienzo simplemente parecían como unas demostraciones de poder enigmático, campos magnéticos que provocaban esto, la propia planeta Tierra manifestándose, cuando se generaban todo tipo de hipótesis, terminaron volviéndose tan complejos que incluso algunos comenzaron a aparecer con lenguaje binario donde tú podías alfabetizar un mensaje, un telegrama para la humanidad. Ya vamos a ir llegando a esto, pero antes quiero que entendamos de qué es lo que se trata, qué son los agroglifos. Vamos, cuando nos acercamos a un diccionario, esto es lo que aparece actualmente por definición, pues ya está aceptado como un fenómeno contemporáneo. Los círculos de cosecha o agroglifos son formas geométricas dibujadas en extensiones de hasta 1 hectárea de pasaje de cultivos de cereal y trigo. Aparecen entre la primavera principalmente y el final del verano, cuando las cosechas han alcanzado su máximo nivel. Cuando empieza la trilla, digamos. Exactamente. Bueno, fíjese que hasta el año 1999, cuando esto explotó como un fenómeno que partió como a mediados de los 80, ya se habían contabilizado 4.000 de estas figuras. ¡Wow! Exactamente, donde el fenómeno generalmente consistía en lo siguiente: personas que detentaban una cierta cantidad de hectáreas de maizal, en fin, se iban a acostar. Algunos decían que los perros estaban particularmente inquietos esa noche. Claro. Por ahí más de algunos asomó, no vio nada. Algunos dijeron que vieron algunas pequeñas luces extrañas rondando, no le dieron importancia. Al otro día, a la hora de subirse a la avioneta del hombre y fumigar sus campos, sus sembradíos, se daba cuenta que de la nada aparecían estas complejas figuras, como se veía en la película Señales, ¿ok? Solo aparecían de un día para otro. De un día para otro. Estaba en la noche y el otro día estaba. Y aunque no está probado, hay algunos que dicen que fueron testigos privilegiados de cómo se formaban, y dicen que lo que demoran en formarse son máximo 5 segundos, que claramente es un proceso de energía. Sí, dicen que son las luces que ¡pum! O depositan como un timbre. Claro, como un timbre, como un chorro de energía que se dispersa de un color azul, no más grande que una pelota de básquetbol. Otros dicen que son 2 esferas que parecen tener inteligencia propia, que se mueven y en un par de segundos también se alejan y dejan esto que solo desde el aire tú puedes entender qué es. Sin embargo, el primer agroglifo, fíjate que data del año 1600 y tanto. Fíjense que ya en aquel tiempo, obviamente de características más supersticiosas, se hablaba del diablo podador. Esto, obviamente, vemos este periódico de la época, cuando todavía no habían diarios impresos como hoy día los conocemos. Se decía que al parecer por un acto de rito o manifestación demoníaca, el diablo mismo, con su hoz, con su asadón, como el que usa la muerte, llegó y dejó estas marcas con estos dibujos sencillos. Ya los granjeros de aquella época, que obviamente no se movilizaron a través de un avión o de altura para verlo, notaron que había un diagrama que de la noche a la mañana apareció en su sembradío. Obviamente, sin mayor explicación, la teoría ufológica estaba completamente descartada. Decían que fue el diablo que puso, digamos, una especie de firma en los campos de Inglaterra. ¿Y esto se da principalmente en Inglaterra o empezó después? Yo te diría que el 80% de estas figuras están en Inglaterra. Y el otro 20% se distribuye en Suiza, en Centroamérica, Canadá también. ¿Ha pasado? Se supone que sí, pero no lo puedo confirmar. Una vez mandaron una fotografía, pero es difícil, digamos, corroborar que lo que estamos viendo es una foto de nuestro país, si bien un par de personas aseguraban que había ocurrido. Pero si es que ocurrió, fue un par de veces y nada más, ya es un buen tiempo. Mucha atención, porque este antropólogo e historiador que se ha hecho cargo y que ha llevado como misión personal tratar de entender de qué van estos fenómenos, escribió al respecto en sus conclusiones de qué se trata esta manifestación en los campos de Inglaterra. Atención. Este hombre dice, después de años de estudio y hasta el día de hoy con una publicación el año pasado, es muy improbable que un bromista logre diseñar esta figura sobre el campo durante la noche y en la oscuridad. Si entramos en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas están rotas, no dobladas como son las verdaderas, y en los círculos falsos no hay anomalías químicas ni físicas, como sí hasta de características de radioactividad en los que son legítimos. ¿Quién dice esto? Michael Hessman, antropólogo e historiador de la Universidad de Göttingen, en Alemania.
¿Sufre algún daño la plantación La tierra? o lo que está de producto de esto? No, fíjate, generalmente no presenta anomalías, pero no vuelven a crecer ahí, quedan como congelados. Es como una especie de extraña sequía, Para siempre. en donde no se deteriora, pero obviamente, digamos, dejan de crecer. O sea, es como pero se se daña congelan la el tierra, tiempo. entonces. Pero se ha Al detectado- parecer, pero finalmente los dueños nadie los conserva. Se ha detectado Casi todos rompen el círculo. radioactividad, la otra- De alguna sí, manera, sí, en cargas muy pequeñas, claro. pero que claramente no corresponderían a una imitación. Espérate. Exacto. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en alguna época, un par de viejitos, dueños de uno de estos campos, dijeron, ya no le ceden más con esto. En realidad, nosotros somos los autores. ¿Y cómo lo hacen? Y decían que agarraron una tabla con cuerdas a los extremos, se los colocaban en los pies y ellos iban pisando. Y lo hicieron, pero solo podían hacer figuras tremendamente sencillas. No con el grado de complejidad de esas mira lo cosas. que es. No de la noche a la mañana. Y cuando fueron a visitar los que ellos hicieron, las ramas se rompían por presión y aquí están dobladas. Espérate, no solo dobladas, sino que como vamos a ver más adelante, en algunos casos están están entramadas. Claro. Pero es que esto O sea, es están perfecto lo unas que sobre se ve. otras, son como verdaderos, Mira eso. como dendritas, trenza, claro, como como trenza. Qué imposible. O sea, Y como perdóname que imposible pienso que una que persona pueda hacer eso. por eso, olvídate, eso no lo puede hacer, y menos de la noche a la mañana. Además, Tendrían que que estar 80 gallos ahí. Hay que diseñar, claro. No, no, que vimos las proporciones de una persona que se puede ver ahí para es un puntito al lado de la tremenda, eso con una tijera de podar, No, viejo. olvídate. Y como ¿Qué hay? digo, Pero no está podado, están intactos, pero solo aplastados Aplastado. y a veces hecho como trenza, lo que es obviamente hacerlo a mano, eso olvídate. Y aparte que las pisadas del hombre, obviamente interferirían, dañarían. Lo que te Es iba a imposible no pisar mientras poder estáis tratando de doblar con la mano algo. No se pueden imitar. Imposible. Bueno, pero atención, vimos cuando el hombre, ¿cierto? Este alemán, estudioso estos fenómenos, hablaba sobre la imposibilidad de imitar a los que son verdaderos. Entonces ahora hace referencia a los que sí obviamente son veraces y que están rodeados de misterio. Por favor, vamos con la siguiente gráfica. Dice, obviamente, o sea, que en sus conclusiones, en los libros, estas son las características donde los agroglifos han sido detectados como verídicos y cargados de misterio. Las plantas no están quebradas sino dobladas, gentilmente. ¿Okay? Es como si hubieran querido ellas seguir una especie de corriente magnética o si hubieran crecido desde el nacimiento así. Claro. Lo otro, las plantas presentan un alargamiento o una expansión generada por una fuente de calor. Como que crecieron. Ponte tú, o pareciera que se lo hubiera aplastado casi como tú decías, como un timbre. Ponte tú, ya que estoy haciendo una hipótesis, una nave con una forma ya, digamos, Claro, que en se la base. una especie de. Así como cuando uno marca las vacas, Como que se digamos, posa. pero con algo, digamos, no tan que queme, sino, pero que con el calor deja aplaste, que aplaste. lo aplaste. No, podría ser un tractor que cuando tú te metís con un tractor, un auto 4x4 sobre pastizales, efectivamente se doblan y quedan más estiradas, pero eso, claro, hacerlo en una claramente noche, porque no. casi con la rueda, pues, claro. ¿cachai? No hay cómo marca esconder. el auto, O si por eso te decía, si tú te metes como persona y empezás a hablar con las manos, donde tú estás pisando, estás dejando la cagada y En rompe. ninguno se encontró una marca, como vos decís, de rueda o de algo Para que, nada, que solo diga en lo que fue falso. hecho, digamos, En lo por falso. tierra. Solo en los falsos, que son de muy sencilla composición. Los últimos puntos que iba a leer Salfate y ahí están las características más Que especiales. no pueden ser imitados. ¿Qué es? Las plantas presentan alteraciones electromagnéticas. De hecho, instrumentos fallan. Relojes digitales se echan a perder, se descargan las van las pilas. baterías. De hecho, es muy difícil grabarlos porque obviamente comienzan a tener falla todos los tipos de pilas, brújulas, etcétera, etcétera. A Y lo veces otro, súper potente. las plantas poseen algún nivel de radiación, como decía Juan José, que obviamente eso tampoco puede ser imitado a menos que alguien ande aportando uranio en el bolsillo. Por lo mismo decimos que debe ser difícil volver a sembrar después en esa tierra, Exactamente. lo que queda Ahora, con este tipo de radiación. Sí, bonito, pero es un culo para el agricultor, pues imagínate. cuánto- Claro, le quita un pedazo de tierra muy... Oye, no, Claro, sí, te quita campo. Bueno, quiero que pongan atención con el siguiente elemento, por favor. Mira, ahí estamos viendo de cómo se doblan, pero mira, gentilmente no están quebrados y en algún caso están entramados entre sí. Weón, como eso, weón, están... Mira eso. Algunos están uno sobre otro. Ah, mira, como ese que es perfecto, mira, están metidos uno debajo del otro, como una trenza, lo que ya, perdóname, eso es un nivel de una paja, y son muchos de esos, los cuando te alejas, conforman, mira eso, están hechos en grupos, y en grupos, ¿cachai? O sea, claramente esto está más allá de la imitación. Si alguien de hecho quisiera hacerlo lo más parecido posible, ponte tú que con un helicóptero te colgaran con cuerdas y tú a mano haciéndolo, bueno, es una tarea titánica de cientos de personas, no de dos viejitos que lo hacen de la noche a la mañana, ni menos en cuestión de segundos. Ok, atención, porque ahora quiero
hablar sobre Gerald Hawkins, este hombre que tiene algo muy importante que decir respecto a este fenómeno. Por favor. Él es un astrónomo inglés y él dice, algunas de las formas de estos diseños, que ya superan las decenas de miles, son demasiado complejos y despliegan un nivel tremendamente alto de precisión. Ya está hablando de geometría de máximo nivel y además que no solo eso, que hablan sobre ciertas teorías de creación de complejas ecuaciones, digamos, que están implicadas en estos diseños. Y dice, lo que hace sumamente difícil para un equipo de humanos recrear, y esta vez ya no es un estudioso particular del tema, sino que alguien que le presenta estos documentos y siendo astrónomo, y que como hay una figura que se llama de Mandelbrot, que es una forma fractal, que es la vida en que todo está diseñado en el cosmos. Dice que todas las cosas están hechas de lo mismo pero en versiones más pequeñas, vale decir, las hojas no son más que la forma del árbol más grande que en la que están ubicadas, cosas así. Todo va imitándose y va creciendo, ¿cachai? O sea, las células, los átomos funcionan como los planetas, en fin. Que también, en definitiva, si uno parte desde el punto, qué sé yo, desde el centro y se empieza a elevar, tú no lo veías a primera instancia, tenés que tomar una altura suficiente para poder llegar, y mientras tanto, si seguía avanzando, ese es el objetivo, de estar más arriba y verse mucho más claro. Cómo llegar desde arriba y decir, ¿a dónde me dijiste? La coordenada tanto. Claro. De estos dibujos, o sea, han logrado... Maravilloso, sí. Porque generalmente son figuras geométricas que algunos solo científicos han podido entender, digamos, que aquí hay un mensaje implícito, como una demostración de entender al menos cómo funciona la geometría del cosmos. Hasta que en algún momento en Hampshire apareció lo siguiente, y esto es un mensaje escrito, pero que está hecho en código binario, que es como los computadores ingresan toda la información para sus procesos. Pero se Por favor. Se puede como entender. Se puede entender, es traducible para cualquier entendedor de esto. A ver, Mira está esto, la porque figura de este ser que claramente se asemeja a un gris extraterrestre. Es como una cara con sombra. Sí, a no dudarlo, pero quiero que se fijen en el círculo que está abajo a la derecha de él, porque eso está escrito en código binario. Este mensaje que está en el disco fue descifrado a través del uso de código binario, obviamente en el formato SCSI en computación. El cifrado empieza desde el centro del disco, que uno comienza a leerlo hacia afuera en espiral, y obviamente hay un mensaje. Cuando tú lo lees, hay que entender así, los códigos binarios, que son el mensaje de las computaciones 0 y 1, forman letras, palabras, obviamente. El banco funciona. Ya, y atención, lo primero que está escrito dice beware, vale decir cuidado. Cuidado, compadre. Escúchame, eso es solo en la primera franja. Lo que acabamos de ver en este agroglifo, uno de los más claros, porque tiene la figura al parecer de un humanoide, un ser extraterrestre, el resto de este lenguaje binario que está en este círculo es un lenguaje y es un mensaje completo para nosotros. Parte con cuidado. Sí, pero el mensaje es contundente para toda la humanidad. ¿Quieren saber qué es lo que dice el resto del mensaje? Sí. Si usted me espera tan solo un par de minutitos, yo le cuento. Escúcheme, después de esto, a no dudarlo, porque esto es real. Este agroglifo es de los verdaderos, presenta radioactividad, fueron dobladas más no quebradas, eso fue escrito en código binario, pudo ser traducido al lenguaje humano, está escrito en inglés, y lo que está solo en el centro dice cuidado, 2 puntos.